maravillas, como oradora lecciona la Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Cuando le vienen situaciones de crisis, problemas, que hay tensión por dinero, una enfermedad, una cosa así gruesa, se define dónde están estructurados, dónde está su base cuando vienen esos problemas. Y hemos aprendido que la roca es Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos lo que Dios nos dice y lo ponemos en práctica, Jesús dice que nuestra casa esté edificándose en la roca. Luego nos fuimos a Génesis capítulo 2, versos 24 y 25, donde empezamos a estudiar cómo le hacemos en la práctica para que nuestra familia esté sólida y aguante lo que sea, aguante los ataques del enemigo, las presiones del mundo, las dificultades normales que nosotros causamos por nuestra imperfección. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿recuerdan cuál es el primer fundamento de Génesis 2:24? El principio de la separación. ¿Ok? No vamos a explicarlo, me disculpo con los que están aquí por primera vez, los nuevos, me disculpo con ustedes, por ahí en internet están las explicaciones de todo esto, pero es el principio de la separación, el principio de la permanencia, si lo recuerdan, el tercero, el principio de la unidad, y ahora estamos estudiando en número 4, el principio de la intimidad. Entonces, déjeme nada más hacer una mención muy rápida. El principio de la separación quiere decir que para que tu familia esté sólida y aguante lo que sea cuando vengan los problemas, tienes que entender que una vez que tú te casas, cuando te unes a tu esposa o esposo y empiezan a nacer tus hijos, tu familia es una entidad independiente a la familia de donde saliste tú y de donde salió tu esposo. Hay que poner líneas sanas entre tu familia extendida y tu propia familia inmediata. ¿Ok? Ese es el principio de la separación. No se vale echarle responsabilidades que le tocan a los papás a los abuelos. No es bíblico. No se vale que los abuelos, los suegros tomen responsabilidades que le corresponden a sus hijos ahora que están casados. Entonces, este es el principio de la separación. Segundo, el principio de la permanencia es la idea, especialmente en el caso de los matrimonios, que es el fundamento de la familia, de que cuando tú te casas para toda la vida. El casamiento, la boda, el unirte a otra persona no es un cáliz. No le puedes decir, ay, estoy probando, ¿verdad? Y si no funciona, ahí nos vemos. Es para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y eso les da una solidez, les da una seguridad, resuelve problemas de celos, resuelve problemas de chantajes, resuelve problemas de el clásico, me voy con mi madre, ¿no? Ahí nos vemos porque el huevito que me hiciste lo quemaste y entonces me voy, te abandono. Nada que ver, resuelve el problema de adulterio, todo ese tipo de cosas. Tercero, el principio de la unidad explica básicamente que en las cosas fundamentales estamos unidos, estamos de acuerdo en que Dios es uno y que nuestra vida existe para glorificarle a Él. Y cuando esposa y esposo están de acuerdo en eso, su familia está súper unida y sus hijos crecen en esa unidad. Y esta unidad, ¿qué nos permite? Nos permite una gran diversidad. ¿Se acuerdan de esa idea? Entonces, una familia unida, ¿puede el papá tener los cabellos morados, la mamá el cabello negro y un hijo con el pelo verde y otro con el pelo rojo? ¿Se puede? Sí, entonces la próxima semana los queremos ver a todos practicando estas cosas. No es cierto, ahí es lo como quieras, se visten como quieren, porque eso no determina si estamos unidos. Y el cuarto principio es el principio de la intimidad, que indica que básicamente, si lo ponemos en una frase, el esposo, voy a empezar de la parte del varón, ha decidido hacer de su esposa la relación número 1 en esta tierra. Eso es el principio de la intimidad. Yo no tengo amigos más íntimos que mi esposa, ni personas más íntimas a quienes les cuento mis problemas fuera de mi esposa, porque cuando yo hago eso estoy rompiendo la intimidad diseñada por Dios para las parejas, ¿ok? Ahora, en este tema hemos estudiado que básicamente la intimidad, ¿se acuerda cómo estamos compuestos los seres humanos? ¿Cuál es nuestro ser, nuestra parte más profunda? El espíritu, y luego el espíritu se expresa
En el alma, ¿ok? Ya dijimos, si tu espíritu está muerto, tu alma va a expresar, porque está muerto y separado de Dios, va a expresar envidia, vas a ser una persona insegura, vas a ser una persona que no soporta a las personas. Ese es un problema de tu alma. Nosotros decimos, ay, es bien malo, ¿no? Ay, esa persona es muy fea o lo que sea. Y no nos referimos al físico, nos referimos a la forma de ser. Pero ¿por qué pasa eso? Porque el alma refleja lo que hay en el espíritu. ¿Y cómo nos damos cuenta de lo que hay en el espíritu y en el alma? A través del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué medio utiliza tu espíritu y tu alma para manifestarse? El cuerpo, ¿sí? Algunos mandaron el cuerpo y dejaron lo demás en su casa, ¿verdad? Está aquí ya, ¿sí? Su cuerpo, cuando escucha, cuando ve, usa sus manos, depende si es normal su cuerpo, ¿verdad? Podemos estar enfermos físicamente, ¿verdad? Y eso afecta, pero el espíritu y el alma se manifiestan, se demuestran a través del cuerpo. ¿Por qué decimos esto? Porque la intimidad en una familia que brota del matrimonio empieza en la intimidad. ¿En dónde? ¿En qué lugar de estas tres partes empieza la intimidad de un matrimonio? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? En el espíritu. Entonces, si somos hermanos en Cristo, si amamos al mismo Dios, si ella está viva espiritualmente y yo estoy vivo espiritualmente, podemos tener intimidad. Esa es una verdadera, genuina intimidad, porque podemos unirnos en espíritu. Entonces voy a usar aquí esta figura, va a ser un rayadero, pero permítanme poner, es como básicamente poner de este lado a la otra persona. Ahora, si eso sucede, si mi espíritu es afín a alguien para poderme unir en intimidad, entonces lo natural va a ser que nuestra alma puede también tener intimidad. Y aquí es muy interesante porque es el área o el lugar donde ustedes normalmente y yo decimos que nos gustan las personas, nos gusta X persona, nos cae bien, decimos, usamos esta frase, o nos agrada la forma de ser de la persona. ¿De qué estamos hablando? De su alma, ¿ok? De su alma. Entonces, qué interesante que en un matrimonio siguen siendo individuos. No vayan a confundirse que estas dos se funden en una. Bueno, en un sentido sí, pero en otro sentido siguen siendo individuos. Y dicen por ahí que el matrimonio es el juego de a ver quién sobrevive de los dos, ¿verdad? Pero el matrimonio es básicamente la unión de dos almas, pero siguen siendo almas. Y luego aquí viene la parte interesante a la que vamos a entrar ahora. Una vez que una pareja ha hecho intimidad en su espíritu y ha hecho intimidad en su alma, paréntesis, la intimidad en el alma se da, ¿recuerdan en qué sentido? En las emociones, ¿ok? En el intelecto, las cosas que nos comunicamos. Recuerdan que hablamos de todo ese tipo de cosas. Si tú no hablas con tu esposa, no tienes tiempo para hablar con tu esposo, tu intimidad se va a ver frágil, va a estar con un hilito. ¿Recuerdan estos ejemplos de la cuerda que hicimos aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de la intimidad? Es ir construyendo hilito tras hilito, ¿verdad? Yo le aviento un hilito y ella lo rompe, se lo queda. ¿Qué hace? Me lo regresa. Y yo, una vez que recibo el hilito, se lo regreso. Y estamos en esa pequeña comunicación que puede ser cositas tan simples y sencillas, pero que van construyendo la intimidad de nuestra alma. Ahora, ojo. En la Biblia, y lo digo con todas sus letras y de la forma más claro que yo pueda, ¿ok? En la Biblia, la intimidad en el área del cuerpo, que por supuesto puede haber, ven Ruth, no vamos a modelar nada que no debamos, ven. Déjenme explicar. Si con ella, que es mi esposa, yo estoy en intimidad en el espíritu, espiritualmente hablando, ella me va a seguir donde yo vaya, ¿verdad? Espiritualmente hablando, esto nos brinda la posibilidad de entonces hacernos íntimos en nuestra alma. Es mi mejor amiga, es la persona en quien confío más. Ella confía en mí, es quien admiro más y conozco esta área de su alma y quién es ella, y de algunas cosas me enamoro más y de otras me puedo decepcionar. Y ella lo mismo. Me va a conocer y va a decir, oye, pues ese bigote a la mitad que te sale, yo no te lo conocía, y hace que te enojes, y entonces, ¿me entiende? Pero la idea es
que podremos solamente, bíblicamente, tener intimidad en el área del cuerpo hasta que bíblicamente se da una unión de matrimonio. Ahora, aquí hay dos áreas. Una es la cuestión íntima, si ustedes me permiten explicarlo así, que no tiene que ver con la cuestión sexual, pero es intimidad. Tengo una hermana físicamente, tengo cuñadas, primas, y con ninguna hermana yo me acerco así. ¿Me entienden? Hay líneas claras. Sí, aunque ella me empuje, yo no me acerco así, ¿verdad? Sí, ella me empuja. Entonces, con nadie me acerco así. Esto no es sexual, pero es una intimidad que tiene que ver con el cuerpo, que no es una intimidad sexual. Entonces, bien interesante, en la Biblia el progreso natural de la intimidad en el matrimonio va de lo más íntimo, lo más profundo, a lo más externo. Entonces, algo que pueden ustedes pensar, ¿pueden tu esposo y tú, los casados, ok? Los casados, acostarse juntos, sentarse a tomar un café, a comer palomitas y ver una película sin que tenga una implicación necesariamente sexual todas las veces? De eso estamos hablando en intimidad del cuerpo, ¿ok? Como les dije, puedo, por cierto, ahí cuando oramos, hay hermanos, ¿verdad? O hermanas que toman, levanta la mano, que se toman así. Pero otros abusados le hacen así a la muchacha que está a un lado de ellos, ¿no? Vamos a orar, hermana, ¿verdad? Aguas, ¿verdad? Porque usualmente, no es nada malo, pero usualmente, ¿me entienden? Esto refleja intimidad, que somos más íntimos. Ahora, si yo agarrara a Ubaldo y lo agarrara así, su esposa me daría unas patadas, y él también, ¿no? Porque, ¿me entiende? Pero mire, qué interesante. Si usted va a las culturas orientales, en Medio Oriente, los varones se toman de la mano. No así, ¿verdad? Como le comenté, pero se toman de la mano y caminan en la calle de la mano. Esa es una cuestión cultural. Estuve en Medio Oriente y nos saludábamos entre los varones de beso en la mejilla, ¿verdad? 2 besos, ¿verdad? Uno de cada lado. Entonces, eso es una cuestión cultural. Ahora, usted aquí en México haga eso y va a causar confusión. Entonces, todo lo que quiero explicar es que esta primera etapa, área de la intimidad, que se da primero en el espíritu, ¿sí? Luego se da en el alma. A esta mujer yo la conocí en la iglesia. Entré la primera vez y estaba tocando el teclado allí y me gustó físicamente, inmediatamente que la vi. Pero yo no conocía nada de su alma y nada de su espíritu. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Por supuesto, me gustó físicamente y entonces pues me acerco y pregunto el nombre y ustedes saben, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás tocando, verdad? Ustedes me entienden. Algunos piensan que estuve orando abajo de una silla 6 meses, ¿no? Sí oré, pero luego me acerqué. ¿Por qué? Porque la atracción principal se da en el área física. Pero aquí es donde la Biblia se levanta por encima de lo que el mundo enseña. El mundo te dice que tú puedes, sin conocer a la persona, tener intimidad. Y ya dijimos, tener relaciones sexuales no es lo mismo que tener intimidad, porque estás llevando el cuerpo. Y la Biblia dice que aguas, cuando llevas el cuerpo está el alma allí. No la dejas, no, permítame, voy a quitar mi alma cristiana, la cuelgas allí y luego fornicas. No puedes hacer eso, llevas todo tu ser. Y Pablo dice que cuando tú te unes físicamente con una ramera, estás uniendo el cuerpo de Cristo con esa ramera. No te separas físicamente ni espiritualmente de lo que tú eres. Pero el mundo te dice que si nada más hay atracción física, entonces es la persona correcta porque nos gustamos. Yo le gusto, ella me gusta, y yo le dije que sí, y ella también. Pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Me entiende? Ese es el punto de vista del mundo. Y entonces entenderás por qué la gente que decide casarse basándose en la atracción física, ¿qué sucede en el primer año de matrimonio? Empiezan a conocer el alma de su cónyuge y se empiezan a dar cuenta que es egoísta. Se empiezan a dar cuenta que es una persona egocéntrica, que está usando a la otra persona para hacer feliz él. Y entonces vienen las decepciones.
Y ahí entenderás por qué la explicación que estoy dando. Bíblicamente se empieza al revés. Puedes tener una atracción física sobre una persona, te acercas, ves su alma, y si en su alma hay algo que te asusta, mejor sal corriendo. Es mejor un cristiano chimuelo que un mundano bien guapo, ¿no? Apúntelo, ¿ok? Apúntelo, porque eso no es lo principal, ¿verdad? La parte física. Perdónenme los chimuelos, pero los amamos mucho. Ok, entonces, una cosa es intimidad física que tenemos como esposos, y otra es la cuestión ya sexual. Que bíblicamente hablando, la expresión máxima de dos personas que están en intimidad es cuando llegan a la culminación, que es la relación sexual. La Biblia lo llama: los dos serán una sola carne. Estaban ambos desnudos. ¿Se acuerda que esto está basado en Génesis 2, 24 y 25? Entonces, concretamente, Génesis 2, 25 contiene esta frase. Miren qué interesante, en la que Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Recuerdan? Ese es el modelo de intimidad. ¿Ok? Entonces, gracias amor, gracias, muy amable. Quiero llevarlos por favor en su Biblia para empezar a hablar de este asunto de sexualidad. Ay hermanos, bueno, tengo tanto material y hay tantas cosas que decir y tantas preguntas que pueden surgir, que estuve francamente luchando bastante en cómo lo presentamos. Entonces, vamos a irnos desde abajo con lo más fundamental, lo más básico, con el propósito simplemente de ser claros. Y sobre la marcha, les recuerdo que los ujieres tienen unos papelitos allí en los que usted puede anónimamente poner su pregunta. No tenemos ningunos todavía, ¿verdad? ¿Ujieres? ¿Ujieres? ¿No tenemos ningún papelito con preguntas todavía? No, ok, muy bien, quiere decir que todo ha quedado muy claro. Entonces, si usted tiene preguntas, hágalas, o si se anima a hacerlas, le damos el micrófono y usted hace la pregunta y nos sirve a todos. Ok, ahora, va a entenderme que lo que yo voy a hablar y voy a explicar, en muchas ocasiones lo voy a hacer solamente por el hecho de ser claro, porque hoy en día hay tantas voces queriendo decirnos cuál es la verdad sobre el sexo, que a veces hasta las cosas más obvias y simples las tenemos que repetir con todas sus letras y con toda su claridad. ¿Ok? Las reglas son que yo voy a ser tan claro como sea necesario, sin ser vulgares. No queremos ser vulgares ni groseros, pero no espere que yo hable de este tema refiriéndome al pipí, ¿sí? ¿Ok? O al chichi o al rurru, o no sé qué sea cada cosa, como usted le haya dicho. ¿Me entiende? Le vamos a llamar a las cosas por su nombre sin ser vulgares. Pero la clave es de que de todo lo que yo voy a decir aquí, usted revise su Biblia y vea si tiene fundamento bíblico lo que vamos a decir. Primero que nada, vamos a empezar por la cosa más fundamental. Y esto le pido que lo piense, ¿ok? Por 30 segundos medítelo. La Biblia nos da testimonio desde Génesis que tú y yo fuimos creados como seres sexuales. ¿Ok? Nada más de entrada. Fuimos creados como seres sexuales. Y como diríamos ahí, si les gustan las cuestiones filosóficas, échense ese trompo al uña. La sexualidad no está ligada al cuerpo físico. O sea, si yo muero, ¿qué pasa en mi muerte? Vamos para abajo. Aquí tengo alma, espíritu y cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa en la muerte? Se separan. ¿Qué pasa con el cuerpo? Lo enterramos, lo comió el tiburón o lo que haya sido, ¿verdad? El cuerpo se dispone. Entonces, ¿qué sigue? Mi alma, mi espíritu, mi alma sigue. Esa alma sigue siendo hombre, sigue siendo masculino, sigue siendo Alejandro, o ya no porque se llama alma. Perdón, hermana Alma, pero es un ejemplo. A ver, piénselo. Entonces, nuestra sexualidad, nuestra identidad no está
no depende, está ligada, iba a decir no está ligada, pero está totalmente ligada al cuerpo, pero no depende del cuerpo, porque puedo seguir siendo Alejandro, un varón, aun cuando muera y mi alma esté en la presencia de Dios o esté en el infierno. ¿Vamos bien? ¿Alguien se quedó por ahí en los ovnis o algo así? Ok, quiere decir que fuimos creados como seres sexuales. Ahora, vámonos en la Biblia a Génesis. Y en Génesis capítulo número 1, desde la mismísima creación, ves, a mí me gusta pensar en Génesis 1 como una orquesta donde Dios está dirigiendo con su poder creativo todas las cosas. Sea la luz y ¡pum! Sale la luz, y luego separa la luz de las tinieblas y forma la tierra, y luego separa el agua, y vemos ahí un director de orquesta, ¿no? Y cuando llega al final de la creación, en el día sexto, crea los animales marinos y las aves y los animales terrestres. Y en capítulo 1, versículo número 26, miren qué hermosura. Entonces, Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense qué interesante, note el plural, ¿verdad? De la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos nuestra, tenemos el plural allí, muy interesante. Conforme, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Entonces, solo para ponerlos a pensar con mucho cuidado aquí, dice el versículo 26: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Note que hombre es neutro, está diciendo como ser humano. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese término? O sea, cuando dice Dios creó, hagamos al hombre, no dice varón, hagamos al ser humano, al hombre. ¿Ok? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Perdónenme, 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego, ¿qué dice? Muy bien, varón y hembra. No nos vamos a meter en polémicas ni vamos a causar problemas, ¿ok? Pero, ¿qué género es Dios? ¿Cómo me gusta ver sus caras? No se animan a contestar. Bueno, ok. Si uno se mete demasiado a este detalle, puede terminar en cosas heréticas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un movimiento feminista que surgió por los 70s en los Estados Unidos, en California, se extendió por todos los Estados Unidos, se salió de los Estados Unidos, ya ha llegado a muchos lados, donde tienen una Biblia en la que Dios siempre se refieren a él, a Dios, como femenino, porque es un movimiento feminista. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablan de la Trinidad, hablan de Madre, Hijo y Espíritu Santo. Porque decir Padre, Hijo y Espíritu Santo es una discriminación. Bueno, es un movimiento feminista extremo. Ya andan otros grupos hasta el día de hoy que hacen énfasis en esto. Pero lo que quiero que notes, según Génesis 1:27, mi Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y luego viene claramente esta distinción, ¿ok? Varón y hembra. Entonces, ojo, Dios ha decidido revelarse en nuestra Biblia, y eso es lo que tenemos claro. Y lo que tenemos claro en la Biblia es que cuando Dios decide revelarse a los hombres, es clara la imagen de que Dios se revela a nosotros como madre o padre, como un padre. Entonces está esta cualidad, naturaleza masculina en Dios. Pero yo no puedo decir con todas sus letras, sin meterme en problemas, que Dios es masculino. Porque cuando crea a la mujer, a imagen de quién la hace, de él. Entonces esta naturaleza también está en Dios. ¿Cuál es el detalle aquí? No necesitamos aplicarle a Dios estos dos géneros que son para el hombre. Déjeme explicarlo de otra manera. ¿De qué género son los ángeles? No se nos dice. Son ángeles.
¿verdad? Son ángeles. Y sí hay alguna cosa en Génesis 6 que nos dice que ellos se reprodujeron con las mujeres, con las hijas de los hombres, pero esa es otra cosa diferente. Los ángeles no tenemos una indicación directa, excepto los nombres. Uno se llama, por ejemplo, de los pocos nombres en la Biblia de ángeles, Miguel. Y no es Rafaela, ¿me entiende? No es Miguela, o no sé cómo sea, Micaela sería el femenino. Entonces se revelan como personajes preeminentemente masculinos. Satanás, un personaje preeminentemente masculino. Pero aquí el punto no es querer meter nosotros las características de género destinadas para el hombre y querer aplicárselas a Dios, porque entonces nos vamos a meter en problemas. Dios es Dios y en su naturaleza está el haber creado varón y hembra, y Él tiene esas imágenes, vamos a decir, en su naturaleza. ¿Cómo se ha decidido revelar a nosotros? Como Padre, ¿cierto? Ahora, usted va a decir, pero eso no está completo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son masculinos. Bueno, pero recuerde que el Padre le da al Hijo una esposa, que claramente es femenino. ¿Quién es la esposa del Hijo de Dios? La iglesia, que toma el papel de la esposa. ¿Ok? Y ya sabe la imagen. El hijo, que es el esposo, se une íntimamente a la esposa y se produce vida espiritual. ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, son los que dan la vida espiritual. ¿Quién cuida a los bebés? La iglesia. ¿Sí? La iglesia es la única capaz de amamantar a los hijos. Ok, bueno, habiendo dicho esto, entonces, lo primero que queremos establecer es que si Dios nos creó como seres sexuales, vamos a empezar por establecer que nuestra sexualidad, la sexualidad que está ligada a quién eres tú, a tu identidad, a tu alma, si eres varón o hembra, noten por favor, solamente hay dos géneros, dos identidades de género, no tres, ni dos y media. ¿Me entiende? Tampoco hay una en medio de la otra. Mi Biblia dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Compáralo por favor con el capítulo número 5, mismo libro de Génesis. Fíjate lo que dice, Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza, fíjense cómo se repite esto, y esto es después de la caída. A semejanza de Dios lo hizo. Estoy en Génesis 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Vamos a ir platicando después. Por eso le decía que hay tantos temas que empiezan a salir, preguntas, y me empieza el bombardeo en nuestras mentes de las preguntas. Pero este sencillo versículo es uno de los argumentos más claros para este movimiento que hay, y probablemente vamos a tener que estar hablando fuerte de este movimiento, no fuerte sino seguido, donde tenemos un grupo de personas que tienen una conducta homosexual. ¿Ok? El nombre más caché, ¿verdad? Para ellos les llaman gay. ¿Ok? Esto es de una palabra en inglés que por ahí del siglo antepasado y el siglo pasado significaba una persona jovial, alguien feliz. Entonces usted ve en algunos textos ingleses antiguos, y iba yo caminando por la calle muy gay, o sea, muy feliz. Pero si usted lo lee hoy dice, ¿verdad? ¿Qué pasó? A eso me refiero. Entonces, aquí la idea es de que las personas que practican la conducta homosexual, entre sus muchos argumentos de por qué se portan así, se comportan así, uno que es muy fuerte, escuche bien con atención esto, es que ellos fueron hechos así nacieron. Y usted sabe la implicación, si así nacieron, ellos no tienen responsabilidad de su conducta. ¿Quién de ustedes escogió su color de ojos? Bueno, el morado no cuenta, ¿ok? Si le pusieron el ojo morado, eso es otra cosa. ¿Quién de ustedes escogió su estatura? A menos que usted sea operado y esas, pero eso no lo escogemos. Bueno, en la Biblia, la identidad sexual nos es dada por Dios, pero hay solo dos opciones: varón, hembra.
la conducta sexual uno la escoge. Y si usted escoge una conducta sexual diferente a la que marca la Biblia, usted es responsable. Y a eso la Biblia le llama pecado. Vamos a hablar de esto, pero lo que quiero establecer es que la Biblia con 2 versículos, con uno desde el capítulo 1 de Génesis, nos establece que Dios no crea a nadie con un tercer género, o un género en medio de varón y hembra, o un género adicional. Y yo sé que ustedes están pensando, pero yo vi un caso de los hermafroditas, personas que nacen con ambos genitales, o personas que por afuera son hombres pero por dentro son mujeres, y ese tipo de cosas. Y entiendo que puede haber un montón de preguntas, pero por eso tenemos que empezar en el cimiento. ¿Hay alguna evidencia en tu Biblia que indique que las personas que tienen una conducta homosexual fueron creadas por Dios así? No existe. Y las personas de esos grupos, yo sé que no me pueden replicar ahorita y van a estar viendo el video y van a decir muchas cosas porque no pueden replicar ahora, pero tienen una cantidad de argumento tras argumento tras argumento para decir que la conducta homosexual viene de la naturaleza de la persona, fue creada homosexual, y entonces todo lo que está haciendo es vivir de acuerdo a lo que es. Pero según Génesis 1:27, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 5 y todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y hasta Apocalipsis, solamente vemos 2 géneros, varón y hembra. Tome en cuenta que cuando nosotros nos estamos reproduciendo, por ser una raza caída, reproducimos errores, reproducimos los efectos del pecado en nosotros. Y esa es la explicación para los pequeñitos, los niños, los bebés que pueden nacer con deformidades de cualquier tipo, defectos genéticos, situaciones de sus genitales, ¿verdad? Hasta donde yo sé, nadie, he checado esto, y hasta donde yo sé, nadie ha nacido con ambos aparatos reproductores funcionales. Nadie. Una cosa es nacer con genitales sobrantes, deformes de varón y de mujer, y otra cosa es que haya internamente el aparato reproductor masculino y femenino. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. La Biblia establece 2 géneros y que del género se brota, se saca, se vive la identidad de la persona. ¿Ok? Si ustedes comparan esto, ¿qué dijo Jesús sobre este asunto? Jesús abrió la puerta, porque usted sabrá, estos movimientos que le explico llegan tan lejos como hasta decir que Jesús y los 12 eran a lo mejor personas que tenían conducta homosexual. ¿Por qué? Porque no había mujeres en su grupo, y porque Jesús, cuando llama a sus apóstoles, llama a 12 varones y no llama a 12 mujeres, aunque dice la Biblia el ministerio que hacía con las mujeres. Pero han llegado tan lejos que hasta sugieren y dicen que el Señor por eso no se casó. Eso usted le da una ilustración de la desesperación en la que caen estos grupos para tratar de justificar la conducta. ¿Ok? La conducta. Me va a escuchar repitiendo cosas, pero créamelo, es hasta por mi bien, para no ser despedazado por algunas personas que saquen mis palabras de contexto. Explico. Amamos como iglesia, como persona, como hijos de Dios, amamos a las personas que practican esa conducta. Las amamos como Cristo nos mandó amar a los ladrones y a los secuestradores y a los drogadictos y a los que se divorcian. Son amados por Dios, y Cristo vino a morir por ellos para salvarlos de esa conducta. No soy homofóbico, ¿ok? No me empiecen a mandar mensajes, ¿verdad? De usted, pastor. Yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia, pero la Biblia condena esta conducta, no condena a la persona en sí, ¿verdad? Bueno, claro, si está practicando la conducta está condenado, pero el punto no es la persona, es la conducta. Entonces eso es lo que queremos establecer. Compárelo pues con Mateo 19. Estamos por cerrar esta primera idea. Mateo 19, y vamos a ver qué dijo Jesús. Bueno, sucede que Jesús confirma, no es nada complicado. Mateo 19, nada complicado. Jesús confirma la creación que el Señor hace, y por supuesto nos revela en Génesis 1, Génesis 2, del 1 al 10, todo ese fundamento clave. Pero ¿dónde está en Mateo 19? Mateo 19,
Jesús da una respuesta a una pregunta que le hacen en el verso 3, Mateo 19:3. Por favor, que le ayuden a encontrar la cita bíblica. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, a Jesús, tentándole y diciéndole, noten, no querían saber, querían tentarlo, hacerlo caer. Y le dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta es sobre el repudio y por cualquier causa. ¿Qué contesta Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ahí está, varón y hembra los hizo? Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice no habéis leído? ¿Dónde? En Génesis 1. Ahí está. Entonces Jesús está, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, está confirmando Génesis 1 como un evento histórico. Eso es lo que sucedió. Varón y hembra los hizo, versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Se fijan, ahí están los dos primeros fundamentos, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está hablando del matrimonio y esencialmente les está diciendo: pues no se divorcien, porque eso no es bíblico. Pero quiero regresar a esta idea básica. El Señor Jesús está estableciendo con claridad la verdad de Génesis, ¿ok? La creación de Dios, como Dios crea a la gente y la forma a través del nacimiento físico normal de sus padres por una relación sexual, y cuando nacemos, después de estar en el vientre de nuestra madre 9 meses, todos esos medios que Dios usa, nos enseña que hay solamente dos identidades de género: varón y hembra, y que estas identidades van más allá que la cuestión sexual propiamente o la cuestión genital. Es un asunto de la identidad toda. Esa identidad, esta expresión de la virilidad, esta expresión de la feminidad, en las culturas se puede ver diferente, ¿ok? O sea, no nos portamos igual los varones en esta cultura que los varones en otras culturas. Pero no estamos diciendo con eso que por la cultura cambian los géneros o cambian las identidades. Entonces, esta primera plática sobre sexualidad, de las que vienen muchas más, lo que quiero hacer, amados hermanos, es nada más establecer el fundamento. Si alguien logra, escúchame bien, estás en la universidad, estás en la prepa, y alguien logra tumbar este fundamento y te dice que hay un tercer género creado por Dios, entonces abres la puerta a todo tipo de conducta, la que quieras, ¿ok? Mucho cuidado, muchachos, en su salón, en la secundaria, hay muchachitos, desde la primaria hemos visto eso. Ya le platicaba de alguna ocasión que fuimos a escuchar una conferencia de una psicóloga que le fue a hablar a niños de cuarto y quinto, que como no saben qué son, prueben, porque a lo mejor tú estás en un cuerpo de varón, pero no eres varón. Entonces, niño de cuarto, prueba. Esa plática en una primaria de la SEP en México DF. Entonces, el niño de cuarto, ¿se imaginan? De cuarto grado, 10 años, 9 años de edad. Y viene alguien y le dice: hay varias opciones, no solo dos. No es que seas varón o mujer y te identifiques y sepas quién eres y vivas de acuerdo a lo que eres. No, hay varias opciones. Y entonces le dan al chiquito a escoger. Imagínense cuando llega a la secundaria y se rodea de otros 9 que dicen: no, ya me di cuenta que yo soy homosexual. Y empiezan a tomarlo de la mano y a jalarlo a su estilo de vida y empiezan a moverlo hacia la dirección donde están. ¿Se imaginan el grado de confusión que esto puede causar? Pero quiero repetir, las personas que tienen esta conducta homosexual dicen, en una de las principales razones que dan, que así nacieron, así son. No quieren aceptar la responsabilidad de que así decidieron portarse, o que los efectos de su entorno psicológico y social los orillaron a eso, que son muchas las explicaciones de por qué una persona empieza a tener la conducta homosexual. Pero lo primero que tenemos que hacer es explicar que una de las razones no es porque Dios los hizo así. Y soy bien categórico, claro, por la autoridad de la palabra. Tenemos aquí en México, por cierto,
iglesias cristianas que abiertamente animan esta conducta, diciendo: si tú eres así, Dios te ama y vive tu sexualidad homosexual como tú quieras porque Dios te hizo así. Y agarran la Biblia, la tuercen, le dan 7 vueltas y la presentan toda chueca diciendo: el ejemplo máximo es Jonatán y David. Y aquellos que lo han leído saben, dicen: sí, ahí tiene cosas que están raras, ¿verdad? Jonatán y David se querían mucho. Y entonces agarran ese ejemplo para justificar su conducta. Pero quiero explicar de nuevo. Vamos a ver después, vamos a hacer todo un estudio solamente de este tema, nada más, ¿va? Le vamos a entrar al tema para ver qué dice la Biblia. Pero quiero explicar de nuevo, y lo repito porque creo que es la 4ª vez. En la Biblia no hay evidencia de que Dios, en su perfección y sabiduría, haya permitido a unas personas nacer homosexuales. No hay. Y si le gusta la parte científica, búsquele. Y sale alguien que dice que encontró el gen, y luego otro lo desmiente, y luego no, era el hipotálamo, ¿verdad? En los 70s los homosexuales tienen el hipotálamo más grande, las mujeres chiquitos, los varones más grande, y ellos como en medio. Después se dieron cuenta que no. Y entonces lo que quiero explicar es que están busque una justificación física a la conducta homosexual. Y usted que estudia y le gusta pensar su fe, entenderá que esto es una puerta peligrosa. Porque así como hoy dicen: yo nací homosexual, no me puedes meter a la cárcel porque soy homosexual, tienes que respetar mis derechos porque así nací. Lo que sigue es: yo nací pederasta. ¿O no? Estás abriendo una puerta horrible, peligrosa, cuando quitas y haces una diferencia entre la conducta que escogemos y la forma en que nacemos. Bíblicamente nadie nace con conducta homosexual. Puede tener tendencias por su entorno, por su herencia, claro, puede haber un alcohólico que tiene tendencias genéticas al alcoholismo, pero a final de cuentas la borrachera es una conducta que se escoge. ¿Me entiende? A la gente le gusta decir: es una enfermedad. Está bien, pero si es una enfermedad yo no tengo la culpa, es como una gripe. Pero en el alcoholismo la persona toma una decisión independientemente de las tendencias, de la herencia, del entorno social que lo orille a hacer ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, ojo, hay que agarrarse de esta verdad con todas las uñas, con todo el fundamento de la Biblia, porque van a llegar compañeritos, amiguitos, amiguitas que te van a decir que su estilo de vida de lesbianismo, de homosexualidad, de transexual, de bisexual, de zoofilia y todo ese tipo de cosas extrañas, pederastia, es parte de su naturaleza. Así nacieron, así que no tienen la culpa. Mucho cuidado. Una vez que una persona te prende en ese punto y cree tener razón, se abre la puerta para todo tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ojo, los papitos que están aquí, si creen que esto es broma o que esto, eso que tiene que ver conmigo, hay un grupo de homosexuales, de gente que tiene conducta homosexual muy fuerte aquí en México, pero sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, que van con legisladores y le dicen: ¿saben de qué estoy hablando? Oye, legislador, tu constitución no reconoce como unión legal de concubinato, de matrimonio, la unión entre un hombre y un hombre, así que quiero que la cambies. ¿Qué pasó en México? Dijeron: sí, señor, vamos a cambiarla. Y entonces modificaron la constitución que decía el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, a la unión entre 2 personas. Qué sutil. Este mismo grupito, ¿sabes qué está empezando a hacer? En México, ¿cuál es la edad para mayoría de edad? Aquí en México es 18, en la mayoría de los países 18 años. ¿Sabes qué están haciendo esas personas? Legislando, buscando que se cambie la ley para cambiar el número de edad en aquello que se llama la relación sexual consensual. O sea, en un consenso, yo dije que sí, él dijo que sí y sostuvimos relaciones sexuales. ¿Qué pasa con una señorita de 14 años que tiene relaciones sexuales con un tipo de 30? En México esto se llama estupro y todavía puede ser
juzgada la persona. Pero cuando llega a los 15, esto cambia en los estados de la República. Yo no soy abogado, ¿ok? Pero cambia en algunos estados de la República por ahí de 15, 16 años. Si la chica dice que ella quiso, entonces no se persigue delito. Están buscando cambiar este número a 12. Busque información, no quiero asustarlo, pero busque información. Esta gente va en serio. ¿Qué pues? Y es este grupo, no son los de libertad sexual, heterosexual, o los grupos de matrimonios, no. Son grupos homosexuales que están yendo a los legisladores, diputados, senadores, especialmente en Estados Unidos y en Europa, para indicarle a sus legisladores: queremos que cambies la ley. ¿Qué tal si un muchachito de 12 quiere tener relaciones sexuales conmigo? ¿Se imagina? Ahora, bueno, esto nos asusta. Pues bueno, la Biblia dice que eso iba a pasar. La Biblia dice que esos tiempos vienen. Ahora va a entender por qué es tan importante agarrarse de Génesis 1:27, ese versículo tan sencillo, Génesis capítulo 5 verso 2, y tomarse de allí. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo varón y hembra, fundamental. Pero los defectos, pero aquel que desde niño le gustaba jugar con las Barbies, ¿verdad? ¿Qué onda? Bueno, vamos a contestar en su momento esas preguntas, porque esto no es simple, ¿ok? No es nomás blanco y negro. Hay cosas que orillan a la conducta, pero por creación, dos opciones. Bueno, le va a parecer raro esto, pero por 5 segundos, ¿usted qué es? Algunos en: ¿qué pasó, brother? Y se agarran levilla. Soy machín. Yo pongo lonas aquí, ¿verdad? Bueno, nos vamos a estar riendo de esto, no es para ofender a nadie, pero nada más, solo con esto. Miren, les va a parecer chistoso eso, pero hay personas, las personas que luchan con la conducta homosexual, es en su raíz una confusión sobre quién son. No es un asunto sexual, eso es como sale. Es una confusión aquí adentro, en el espíritu y en el alma. Sí, lo vamos a ver. Pero las personas que luchan con la conducta homosexual, aquí tenemos personas que están luchando con eso, ¿ok? Como usted lucha con robar cosas y ser orgulloso y ser rencoroso, hay personas que luchan con su identidad de género, con su identidad sexual. Entonces, por eso la pregunta es relevante. Si la Biblia dice que hay varón y hembra, ¿tú qué eres? Así empezamos. ¿Me entiende? ¿Me explico? Bueno, ya me robé 30 minutos de lo que seguía, entonces vamos a detenernos aquí. Oramos. Padre, ayúdanos, Señor, con estos temas tan interesantes, candentes, intrigantes. Pero ayúdanos sobre todo a poner tu palabra por encima, Señor, de todas las opiniones de los hombres. Tú eres más sabio que los más profundos pensadores. Tú eres el creador y el dueño de todo lo que has hecho, y sabes más que los que tienen doctorados en psiquiatría. Sabes más de los hombres que lo que nosotros mismos conocemos de nosotros, Señor. Ayúdanos a levantar tu palabra como la verdad absoluta, para que entonces todas aquellas voces que no coinciden con tu escritura puedan ser clarificadas, no apagadas, no cortadas, Señor, porque tenemos esa posibilidad de hablar. Nos diste el privilegio de expresarnos, pero que aclaremos, mi Señor, que porque yo exprese mi opinión no quiere decir que es verdad. Si yo tengo una convicción, no quiere decir que va de acuerdo a tu verdad absoluta. Y oro que aquellos de mis hermanos, aquellas de mis hermanas que están luchando con comprender su identidad, empecemos hoy a entender que tú nos creaste como seres sexuales, que está por encima nuestra sexualidad de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios genitales, y que nos ayudes a entender que nos has diseñado de acuerdo a tu propia semejanza, como varón y como hembra. Gracias por esta diversidad preciosa que diste en la creación. Gracias porque tienes un propósito al hacer eso. Nos diseñaste así para cumplir tu voluntad, para establecer tu reino a través de reproducirnos. Padre, ayúdanos especialmente si tenemos un familiar, un amigo
que está luchando con estas áreas en su vida. Pueden ser cadenas tan pesadas que le causan vergüenza, dolor, y oramos que aquellas personas que están luchando con esto puedan entender que pueden ser libres en Cristo para expresar su sexualidad como tú lo diseñaste, que es como realmente ellos serán felices. Gracias, Padre, te honramos. Danos tu palabra con verdad para que podamos hacerla y vivirla como tú lo has diseñado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como la dora lección